Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las líneas, al programa número 60. Estamos de aniversario del programa de Magíster en Ciencias Sociales con mención en la Sociología de la Modernización de la Facultad de Ciencias Sociales y del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, que nos reunimos a conversar los martes con personas especializadas en distintas dimensiones de nuestra vida, de los problemas que vivimos, de lo que somos como sociedad, y que pertenecen a las distintas disciplinas de las ciencias sociales. Y hoy vamos a indagar en una realidad que es parte fundamental, central, constituyente de nuestro país, pero que a veces es olvidada por nuestro tradicional regionalismo que se expresa, centralismo más bien dicho, centralismo, que se expresa no solo en cuestiones económicas, por supuesto cuestiones culturales, pero también en todo el mundo académico, donde no conocemos, por ejemplo, en Santiago, la enorme cantidad de trabajo intelectual, de desarrollo, de investigación que se hace en las distintas regiones del país. Y vamos a hablar de una región particular del norte, donde desde hace ya 40, 50 años existe un grupo de investigadores, sociólogos, antropólogos. La realidad del norte, los temas de religiosidad, los temas de etnicidad, obligan a que no se pueda trabajar solo en la dimensión puramente sociológica o político-institucional, que es un poco lo que hacemos mucho en Santiago, sino que obliga a remitirse a los temas de la antropología cultural y de otras subdisciplinas. Entonces, en la región del norte tiene, como digo, este grupo de investigadores, y hoy día tiene mucho más, que nació hace 40, 50 años, y vamos a tener uno de los investigadores principales y fundadores de lo que fue un centro muy relevante precisamente para copiar información, investigación, reflexión sobre el norte, que fue el CIREN, y que posteriormente ha sido uno de los intelectuales más destacados del norte, de las disciplinas de ciencias sociales, con una profunda convicción que si se quiere entender un país hay que entender sus diversidades, y en ese sentido es uno de los estudiosos no solo de, uno diría, la dimensión más político-institucional de lo que es el norte, sino, por ejemplo, de lo que ha significado el deporte en la constitución de la sociedad del norte grande, lo que son las fiestas religiosas, lo que es el fenómeno de la etnicidad. Y él es Bernardo Guerrero, que es sociólogo formado en la Universidad del Norte, al mismo tiempo es magíster y doctor en antropología cultural, ciencias socioculturales de la Universidad de Leiden, y es profesor titular de la Universidad Arturo Prat de Iquique. Tiene una enorme producción de investigación, tiene muchos libros, entre los cuales vale la pena destacar el primero que me tocó leer hace ya muchos años, es Tierra de Campeones, que por supuesto eso es Iquique. Tiene 3 biografías de grandes deportistas importantes en el norte, pero también muy importantes a nivel nacional, a nivel de todo el país, como fueron Tani Loaiza, Arturo Godoy
y Juan Ostoich. Bueno, Ostoich quizás sea menos conocido por generaciones nuevas, fue un gran basquetbolista. Pero al mismo tiempo ha publicado estudios más globalizadores sobre la región y destaca ahí los 3 tomos del Chumbeque a la Sosa, donde se hace fundamentalmente un estudio de la transformación social de la ciudad de Iquique. En el último tiempo ha estado publicando muchas cosas, pero me llamó particularmente la atención un trabajo sobre los 2 estallidos, si se quiere, así lo denomina él, temas que hemos hablado otras veces en este programa, de Chile. El estallido de octubre de 2019 y el estallido que provoca la pandemia. Y la tesis principal en esto es la concatenación de estas 2, la tesis principal que desarrolla Bernardo, es la concatenación de estos 2 fenómenos, de estos 2 estallidos, de estas 2 crisis o como se les quiera llamar. Y hoy día, cuando uno piensa en este periodo del 2019 hasta, por ejemplo, el día de ayer, uno pareciera creer que hay un juego, en el sentido más profundo, una relación entre los estallidos y la manera como la sociedad ha ido tratando de resolverlo o de encauzarlo. Y las elecciones primarias de ayer son especialmente interesantes desde ese punto de vista, desde el punto de vista que es la sociedad del estallido y la sociedad de la pandemia. Pero entremos en la del estallido, la que está presente hoy en la política. Ayer concurrieron a votar gente que no había votado nunca. Cambió la estructura de la votación chilena. Y algo que parecía impensable, que es una decisión de política institucional, fue legitimada por la participación más grande que se ha tenido dentro de las elecciones primarias. Entonces, una de las cosas que me interesa y por el cual quisiera compartir conversando con Bernardo Guerrero es si uno pudiera pensar en alguna problemática particular en torno a estos 2 fenómenos: estallido social, pandemia y también, digamos, solución a estas crisis por la vía institucional. ¿Qué problemática especial o cómo vive una región como el Norte Grande? ¿Lo vive distintamente a como se vive en otras partes del país? ¿Hay algo diferente? ¿A la sociedad le pasa algo distinto? ¿A la sociedad de allá le pasa algo distinto a lo que vivimos en Santiago y que creemos que es todo el país? Muy buenas tardes, Bernardo. Muchas gracias por venir a este programa. Buenas tardes, Manuel Antonio. Gracias por la invitación y por tremenda pregunta. Yo creo que el Norte Grande, Iquique, tiene una memoria histórica extraordinaria con la que se trabaja a diario. Y tenemos personajes que han trabajado esa memoria, como por ejemplo Luis Advis, con la cantata La Escuela Santa María, o el mismísimo Hernán Rivera Letelier, con todas sus novelas, ¿no? Entonces, cuando uno arranca del siglo XX en el Norte Grande chileno, cuando arranca con la primera novela obrera que se producen en el Norte Grande, cuando se dice, mira, en el Norte Grande ocurre la primera revolución industrial que no había ocurrido en Chile, donde hay grandes organizaciones obreras, pero también donde hay grandes organizaciones culturales, de teatro, pero también donde hay grandes organizaciones deportivas. Y todo eso va confluyendo
en un gran movimiento social de todo tipo que se cruza y se entrecruza y también se divorcian en algunos aspectos. Entonces, hay periodos como la matanza de la Escuela Santa María, hay periodos como la crisis 30, que me la contaba mi mamá cuando mi mamá me decía, mira, el año 30 Iquique olía a porotos. Yo le dije, explíqueme eso, ¿por qué olía a porotos? Era tan grande la crisis que los militares cocinaban ollas inmensas con porotos para dársela a la gente pobre. Y le daban a la gente pobre porotos, el rancho que le llamaban. Y los clubes deportivos hacían encuentros entre ellos en beneficio de la población cesante. Y antes de eso estaba todo el fenómeno de la peste negra y otra, de la peste bubónica y otras pestes más. O sea, el Norte Grande ha vivido todos estos procesos y lo ha vivido de una manera muy bien organizada. El estallido, ahora último el estallido, no te olvides tú que el viernes 16 de julio fue feriado, pero la mayor parte del país no sabe por qué fue feriado. Fue feriado porque es la fiesta de la Tirana, la fiesta religiosa más grande de Chile. La gente dice feriado porque por la Virgen del Carmen. No, es por la Virgen de la Tirana, un fenómeno mariano muy potente. Entonces, cuando uno va a este estallido, se encuentra que están todas las bandas de músicos que van a la Tirana apoyando con sus melodías en el estallido. Por lo tanto, no es la religión el opio del pueblo, esta manía frase que siempre nos criamos de alguna manera, sino que también hay un compromiso, se dan cuenta que esta cosa ya no va para más. La cantidad de ollas comunes que hay hoy día funcionando ahora en Iquique, que tienen que ver con un pasado de los 80, cuando se instala Alto Hospicio, en la pobreza más grande que uno puede imaginar, ¿no? Entonces, desde Santiago, cuando se piensa en las ollas comunes, se piensa en las ollas comunes desde la dictadura. Está todo el trabajo del PET y otros más que dan cuenta de esos procesos, ¿no? Pero el Norte Grande tiene procesos más antiguos de ollas comunes, producto de la crisis de los 30 y otras crisis más, ¿no? Y eso funciona, digamos, como una memoria muy interesante que está activada no por cuadros intelectuales, sino que está activada por, como te dije, no hay iquiqueña que no se sepa de memoria la cantata de la Escuela Santa María. Es Chile un país tan largo, 1000 cosas pueden pasar, por ejemplo. Oye, dime una cosa, Luis Advid, ¿era de Iquique él? Obviamente que sí. Una familia muy distinguida, iquiqueña, los Advis. Entonces, cuando Luis Advid escribe la cantata, digamos, y el tipo mezcla toda esta cosa, la música de instrumentos clásicos, más la quena y otros más, y se pega ese tremendo relato épico que nadie lo había podido escribir antes. Después de la cantata vienen los grandes recursos históricos donde cuentan de cómo fue la matanza, ¿no? Entonces, hay recursos históricos como de memoria. Ahora, los iquiqueños tenemos que siempre salimos a dar explicaciones acerca de lo que somos nosotros. Tú eres de Iquique, sí, pero explícame, ¿es puro desierto? Pero ¿cómo van a vivir en el puro desierto? No, en realidad es desierto, hay mar, hay cuarzo nicho ecológico. ¿Qué es el chumbeque, este dulce? ¿Es cierto esto de la tierra de campeones? Entonces a mí cuando me preguntaron si es que era cierto esto de la tierra de campeones, y yo criado desde pequeño en mi barrio con la idea de que Iquique es tierra de campeones, uno. Y segundo, que en cualquier minuto viene un temblor o un tsunami y nos borran de la faz de la tierra. Imagínate, esos dos elementos nos marcan profundamente nuestra subjetividad, ¿no? Claro, y tú te das cuenta cómo el mundo intelectual desprecia al mundo del deporte, ¿no? Pero ¿cómo vas a escribir algo sobre un boxeador o sobre el otro gran boxeador Arturo Godoy, que no son solamente boxeadores nacionales, son boxeadores de fama mundial? O sea, cuando uno se mete a estudiar la vida de Arturo Godoy, Morán Antonio, tú decís, mira, la generación dorada del fútbol chileno no tiene nada que hacer frente a lo que fue Arturo Godoy. Almorzar con Charles Chaplin mientras filmaba El Gran Dictador, ahí está Godoy comiendo con ellos, hablando en inglés, por ejemplo, ¿no?
Entonces, esos personajes, esta tesitura entre el deporte y la religiosidad popular, que es la base misma. O sea, el pueblo agrupado en clubes deportivos y en bailes religiosos, ahí está lo que queremos reclamar, lo que reclamamos hoy día. Ahí está la solidaridad, ahí está el encuentro de los que no tienen nada, de lo que se apoyan mutuamente. O sea, ahí no hay nada que crear, sino que apoyarnos, porque ya está constituido ese tipo de elementos, ¿no? Oye, te quería plantear una cosa a propósito de una de las cosas que tú dices y que ahora recordaba. Hay el fenómeno de las ollas populares que tienen una antigua data, pero tú hacías una reflexión respecto de que en un determinado momento, tal como lo estás diciendo ahora, ellas fueron la expresión de la solidaridad, de la cohesión, de la existencia de una sociedad, pero que en la que ahora había un proyecto. En cambio, tú haces ver que de alguna manera las ollas populares del estallido, básicamente, no son necesariamente un fortalecimiento de la sociedad civil, si no me equivoco, esos son tus términos, pero que más bien apuntan a la desesperación, al rechazo, a la sobrevivencia, en la ausencia de un proyecto político. ¿Tú crees que lo que está ocurriendo a nivel nacional, proceso constituyente, yo diría bloqueo o desaparición o debilitamiento de los partidos institucionales y expresión, como se expresó en la elección de convencionales constituyentes, expresión de la calle, expresión del estallido en las instituciones, y eso, de alguna manera, organizadamente, eso de alguna manera puede ser el espacio de un nuevo proyecto político, de un proyecto político que lleve esta fortaleza de la sociedad civil iquiqueña a más allá de la resistencia, si se quiere, o más allá de la sobrevivencia o el rechazo, a realmente tener un proyecto político? Yo creo que sí, porque el momento constituyente y el momento de ayer son momentos que están recién empezando, están en cierre, uno no sabe en qué van a terminar, ¿no? Mientras que todo este gran movimiento que hay detrás de las ollas comunes, te está hablando de un malestar y te está hablando de una necesidad de tener una capacidad de organización autosuficiente. ¿En qué va a terminar? No lo sabemos, pero creo que es una muy linda oportunidad para reforzar la sociedad civil. Pero ¿quién lo va a hacer si los partidos políticos están en descrédito? Pero ayer, ojo, lo de ayer, tú sabes mejor que yo que la política se hace cada día, ¿no? Y lo que ayer era de verdad puede que pasado mañana ya deje de serlo, ¿no? Pero lo de ayer te da un tremendo elemento de prueba para decir, esto puede cambiar, esto puede transformarse en otro tipo de cosas. Claro, entre otras cosas, porque la verdad que lo de ayer no hay que separarlo de lo que pasó hace un mes en la elección de convencionales, ¿cierto? Y la elección de convencionales no hay que separarla de lo que fue el estallido. Entonces da la impresión, yo hago el símil que es muy discutible, pero para empezarlo, el 20, hace 100 años, hubo un cambio radical, o el comienzo de un cambio radical en la sociedad chilena. El 25 es la búsqueda de institucionalización de eso, y eso solo logra materializarse el 38, digamos, con los gobiernos del Frente Popular. Ahora estamos viviendo, ya vivimos el 20, que fue el estallido, estamos viviendo el 25, estamos entrando, yo creo que muy rápidamente, con contenido y actores distintos, al 38, es decir, a la construcción de un
de una nueva matriz de la sociedad chilena. Mira, te quería llevar a otro punto que no hemos mencionado. Recuerdo hace 1 o 2 años haber leído un trabajo tuyo sobre unas reflexiones sobre los campos de concentración y la época de la dictadura y la aparición, digámoslo, el desentierro de los cadáveres que ahí había. ¿Por qué no nos hablas un poco de eso? Bueno, y de lo que eso significa, digamos, precisamente en esa cultura, para no llamarle subcultura, en esa cultura del norte grande. No es casualidad que campos de concentración hayan sido tan importantes precisamente en esas zonas, donde nace la clase obrera, como tú has dicho. Además, que tiene que ver también con la idea de que nosotros tenemos que lidiar en buena y en mala con la frontera, con la frontera. Y la frontera para nosotros no es lo mismo que para el Ministerio de Relaciones Exteriores, que está en Santiago, que la frontera es un problema. Para nosotros la frontera son blandas que están abiertas para entrar y venir. ¿Ven? Entonces que la cantidad de muertos que hay en nuestros desiertos son muertos de la guerra del Pacífico, por un lado, pero también son muertos de las masacres obreras, de las muchas que hubo, de las que te nombré solamente la Santa María, pero te falta La Coruña y otras más para llegar a la más contemporánea, que es la de Pisagua, del tiempo de Pinochet, que te señala que donde hay vida activa y combativa también está su otra expresión, que estas fosas comunes, digamos, esta idea de creer que la vida te pertenece, que haces una fosa, tira ahí a tus amigos, porque muchos de ellos eran amigos míos, mayores, sí, pero eran amigos míos, de tal manera que tú vas viendo ahí que como el norte grande, si bien es cierto, no tiene árboles, pero tiene muchos muertos. Y esos muertos te hablan constantemente, te hablan día a día, porque están los muertos expresados de muchas maneras, desde el que se perdió en el desierto, desde el que se suicidó porque no puede vivir en el desierto más árido del mundo porque echa de menos, digamos, el campo que venía de Curicó, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, Pisagua, del 73-74, es la última expresión de una barbarie que esperamos que no se repita nunca más, y que tiene que ver con estos hechos también de la memoria histórica. O sea, cuando uno habla de los discursos en estas elecciones, la ausencia de los temas de los derechos humanos es abismante. No aparecen, así como que con la centralidad que a uno le gustaría que apareciesen. Pero te están hablando, te están señalando que donde hubo muerte porque hubo mucha vida activa. Pero aparte de eso, aparte de esas muertes políticas, accidentes ferroviarios, accidentes de todo tipo, pues, claro, porque se conquistó el desierto más árido del mundo motivado por el hambre y la ambición de los ingleses por llevarse todo el salitre que pudiesen haberse llevado, ¿no? Sí, mira, la otra cosa que te quería plantearte es en relación a el futuro y a una cuestión que se plantea permanentemente actualmente, que es el debate en torno al modelo de desarrollo y la crítica al extractivismo, en una zona fundamentalmente extractivista. ¿Cómo? Porque la crítica al extractivismo y a este modelo de desarrollo basado en el extractivismo puede significar en algún momento, bueno, quizás el viraje de la atención y de la mirada hacia otras formas de producción que estén en otros lugares y que dejen desamparada a la región que ha sido, digamos, como el gran espacio
del modelo extractivista, con todos sus bemoles de aspectos negativos y destructores del medio ambiente, pero al mismo tiempo de ser el lugar donde se produce la riqueza principal del país. Bueno, es un tema súper central. La historia del Norte Grande, hasta la llegada de los españoles, es una historia de extractivismo, fundamentalmente. O sea, el daño que ha hecho el Salitre con respecto a las riquezas forestales, Pampa Altamarugal, por ejemplo. El daño de la industria pesquera, del cobre, hoy día, actualmente, es tan grande que uno dice, bueno, después de esto, ¿qué hay? ¿Qué habrá si se está perdiendo el agua, por ejemplo? Y las zonas de sacrificio van creciendo. Entonces ahí necesitamos un nuevo patrón, un nuevo modelo de desarrollo. ¿Cuál será ese? Esa es la pregunta. ¿Será el turismo? ¿Alcanzará el turismo para eso? Tengo mis dudas, porque los niveles de inversión que hay y cómo ha aumentado, digamos, el consumo, la industria extractivista es tan grande, es tan fuerte, que uno dice es prácticamente imposible pensar una sociedad sin ese tipo de modelo de desarrollo. Pero hay que pensarlo, hay que darle la vuelta. Ese es uno de los dilemas, yo diría, como fundamentales. Sí, o sea, fundamentales. No puede deshacerte de lo que ha sido el modo como cual se ha construido económicamente la sociedad y que ha sido la base. Ahora, las transformaciones en ese plano van a tomar mucho tiempo. Bueno, y el tiempo ya ha llegado y necesariamente tenemos que terminar. Hemos ido al norte de la mano de Bernardo Guerrero, uno de los grandes sociólogos, antropólogos que estudia la realidad del norte y que nos obliga a repensar las categorías con las cuales pensamos la sociedad chilena. Ya lo ha hecho, en parte importante, el movimiento y los movimientos mapuche. Y es hora de ponernos los ojos de todas las regiones, entre ellas una que ha sido fundamental en la construcción de este país, que es el norte, escenario de guerras, escenario de grandes movilizaciones, escenarios de masacres y de lucha y construcción de formas de solidaridad que asocian el deporte, la vida cultural, la vida religiosa, componentes de etnicidad, el tema principal hoy día de las migraciones. En fin, muchas gracias, Bernardo, por esta visita a nuestro programa y esperamos tenerte alguna otra vez para seguir conversando de estas realidades. A ti, Manuel Antonio, un placer como siempre. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.